quisiera regresar ahora con la doctora Girón para que ella haga una pregunta, si quiere alguna persona en especial, o una pregunta abierta al grupo, y así seguiremos con una pregunta para continuar el espíritu de la tertulia. Sí, Ya, yo creo gracias. que hay algo muy importante en el cual todos han coincidido y es cómo este COVID muestra no solamente fíjate, las diferencias que hay entre etnicidad, clase social y género, cómo está afectando esta enfermedad, cómo nos está llegando la pandemia, pero al mismo tiempo el sistema de salud en nuestros países y a nivel mundial. O sea, se busca que después de yo no sé si lo vamos a superar o no, ¿verdad? Pero sí el bienestar. ¿Cómo hemos dejado, precisamente porque los políticos han tenido en sus manos las riendas de la economía y de los espacios geopolíticos y sociales? O sea, las políticas ejercidas, y no solamente de 2008 para acá, sino yo diría que desde hace 40 años, las políticas han ido quitando prioridades a la sociedad y al mundo. Y es precisamente en acceso al agua, que es importantísimo, y eso viene a ser infraestructura. Y la infraestructura la hace el sector público, porque no da garantías para el sector privado. Pero también los servicios de salud, que era para que tuviéramos servicios de salud para todos. Un servicio de salud dando garantías para poder tener, desde que el niño está adentro del seno materno hasta que va naciendo y creciendo, teniendo las posibilidades de poder tener derechos humanos ganados. O sea, y aquí es donde, cuando yo lo veo, a mí me llama mucho la atención, claro, los que somos privilegiados, que tenemos acceso al agua, que tenemos acceso a la luz, que tenemos acceso a una tableta, a una computadora, a un teléfono inteligente, esa es una clase privilegiada, pero cuando te dicen, bueno, vámonos todos a clases virtuales y todos estamos muy contentos dando clases en Zoom, y resulta que hay incluso alumnos que a lo mejor ni siquiera tienen un teléfono, pero ni siquiera tienen acceso a datos. Entonces ahí es donde ves esa diferenciación de ingresos, y eso es lo que ha venido a saltar con esta pandemia. Y yo creo que aquí, Verónica lo decía muy bien, ¿cómo vemos el futuro? Y ahí es donde yo diría, bueno, realmente estas desigualdades, porque aquí es donde estas desigualdades las vamos a superar después, o vamos a seguir con políticas de austeridad. Y a mí el otro día me decía una compañera, es que tú estás hablando de la austeridad. Le dije, sí, odio la austeridad. Y les voy a confesar por qué. Yo estuve en una escuela de madres benedictinas, el Colegio Guadalupe. Cuando venía ya la Semana Santa, uno era la austeridad. No podías ir al cine, no podías comer dulces. O sea, era el mínimo porque era la manera de ganarte el cielo. Pues la austeridad es un principio que no funciona para la economía. Y aquí es donde yo pregunto si, por ejemplo, en el sector salud se están imaginando cómo poder dar un mayor gasto público para crear y poder renovar los derechos humanos de las personas de tener acceso a la salud y además a la educación, porque van de la mano. Y yo pongo el acceso al agua, porque como lávate las manos. Bueno, o sea, no me imagino, yo no sé si en la Sierra de Guerrero o allá en Oaxaca puede haber una llave y tienes acceso al agua. Definitivamente yo creo que, bueno, y no se diga África, pero hay zonas de México donde estamos igual o peor que, o sea, que en el altiplano, en Bolivia o en el Perú, ¿verdad? O igual o peor
que en África. O sea, y esto es todas esas políticas de austeridad que vienen desde hace, yo diría, 40 años a través de planes de estabilización, pero que hoy, al menos en nuestro país, la austeridad pareciera ser como la virtud a la cual debemos, o sea, no sé, llegar, no sé, en algún momento en otra vida. Y a mí me parece que si los políticos por lo menos leyeran el libro de Keynes, que habla sobre ocupación, dinero y tasa de interés, si por lo menos entendieran que no hay mejor forma para crecer que hacer hoyos y tapar los hoyos, y siguiendo la Agenda 2030, me parece que ya sería un gran paso. Y ahí es donde, ¿verdad? Todos los que están en esta tertulia, pues podemos aportar, o cada quien puede aportar dentro de a ese futuro cómo salir de esto, porque lo que siento que vamos a encontrar, y como dice Humberto, se está iniciando. No sabemos, seremos un gen diferente, eso me parece muy, muy importante. Entonces, bueno, yo con esto termino y yo creo que, bueno, estoy muy contenta por estar aquí. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias por tu pasión que todos compartimos. No sé quién quisiera responder sobre esa pregunta que hace a la inversión. Humberto, perfecto. Súper interesante, Alicia, este pensamiento que tienes, esta idea, ¿no? La respuesta que te puedo decir desde el área de la salud es que esta enfermedad nos vino a desnudar y nos está enseñando claramente la problemática de salud que tenemos. O sea, nos vino a dar un golpe de realidad. Desgraciadamente, las estrategias que ha desarrollado el nuevo gobierno no han dado hasta el momento ningún resultado y al contrario, está causando una crisis tremenda, una crisis que venía antes del coronavirus. O sea, quiero ser claro que esto es antes y que el coronavirus todavía vino a realmente abrir y desnudar. La respuesta a tu pregunta es no está cambiando absolutamente nada, al contrario, está empeorando. Ese es mi punto de vista. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, además de comentarlo, porque esto es muy importante, que veo que tal vez tengamos entre todos una coincidencia de ideas generales. Creo que sería muy interesante que esto se pudiera, digamos, transmitir, comunicar a más gente para que se hiciera una reflexión. Realmente, lo que se oye en los medios de comunicación en México, en los hospitales, están saturados, los de la Ciudad de México. Están siendo rebasados. Y de repente, en los noticieros o en la información de la mañana o en la información de la noche, como le quieran llamar, la mañanera y la nocturna, como le quieran llamar, nos presentan siempre que estamos muy bien, que estamos bajando la curva, que ya la achatamos, es lo que dice nuestro presidente, y nadie lo ha llegado a contradecir públicamente, sino solamente por abajo en los medios, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la gente no sabe lo que está realmente enfrentando. Nadie les ha dicho que los hospitales están saturados y que, como les digo, desnudaron la situación que tenemos ahorita. Y los esfuerzos que están haciendo ahorita los epidemiólogos a cargo del problema, están haciendo un gran esfuerzo, pero con muy pocos recursos. Ese es el otro problema, que no hay suficientes recursos. Gracias. Sí, Lorna, por favor, tus comentarios y una pregunta. So thank you, Humberto. I'm thinking about this again and speaking about the United States context and, in a presidential administration that doesn't believe in science. And one of the things that we're finding is that the cases are most prominent in areas where there's a lot of air pollution. So the issues of climate change and the denial, right, of climate change is one of our biggest problems, right? So the issue of like the communication, the scientists getting their messages out, right? How do we, get into the popular, discourse about the fact that, having asthma, diabetes, that these health conditions, right, are
you know, the environmental contamination, right, is related to this. But there's a real denial of that. Even as in the United States, we do have, you know, scientists working hard, getting the data, but then when the news are reported and in our daily briefings from our White House, you know, that positive spin, right? And the denial of really the extent to which this is a serious, you know, pandemic. The fact that the state of Florida, for example, is not allowing the Department of Public Health to share the data, this is very concerning. So the politics, right, of like Republican states in the United States versus, you know, governors that are in Democratic states, we have higher numbers. The Democratic, you know, they're supporting, right, more, you know, of these measures, right, of, but the Republicans in the southern states are not abiding by, you know, the recommendations. So yeah, I think this is a real crisis as well, in terms of our whole planet and our ecosystem. And if we can think about if this, the silver lining is that we understand our interconnectedness and how we are as a planet and ecosystem, you know, then maybe that's one good thing that emerges out of this crisis. So thank you, Alicia, as well for your comments on how, you know, capitalism is really the problem here, but, you know, so those are my comments. Do you have a question for the group, Lorna? Well, again, I think, you know, this question about equity and how we can really achieve that. And also, you know, Veronica pointed that out with education, right? I serve as a school board member for the Boston Public Schools, where the largest school district, 57,000 kids, half of them English learners, right? They don't have computers. They still don't have the internet access. So there's all these assumptions about where we are as a, you know, first world nation. And it's like we are still in many pockets of the United States, including pockets of Boston, still are very underdeveloped. So I guess my question is, you know, then how do we achieve equity? How can we use this moment of crisis to really think through all of these sectors, right, in our ecosystem? Veronica, would you like to answer that? And also, following on Lorna's numbers, these children that don't have the tools to really become full members of society are also the children that are most at risk of disease and many other conditions. And with your experience in Mexico and worldwide, I mean, I'm sure that you have interesting comments for all of us. Yeah, perhaps some reflections to offer, perhaps definitely not answers yet. I think we are all overwhelmed at this point in the midst of the crisis, trying to make sense of what is happening around us and what the way forward could be. I really see kind of really lights of hope. I really take your point, Loma, in terms of saying what can we do very specifically now for children in the inner city Boston environment at this point in time in the crisis, or Alicia thinking about her students and the inequities that exist in accessing, for instance, online lectures. What can you do at that moment for these students who tell you, I cannot access XYZ? So all of us, I think, are in a position to make small but important changes to what we see around us. And this is, I think, very important. No, we can have that at the moment. And I appreciate that also from our university. At least they have given us as educators a certain a freedom to decide in certain things, and saying we can here decide and make, let's say, make a decision hopefully in favor of that specific situation that either a student faces or whoever is around us, which I think we should use that opportunity and decide in favor of what we think is necessary. But in the broadest sense, what seems to me coming out of as themes are reflections of us and our role
as scientists. So we see something which I think is hard for us to make sense of, which is this large gap sometimes between what the scientists and the scientific data tell us that we, including us, are producing, are publishing, and what then happens, which we perhaps describe as politics or sphere that is perhaps not directly under our influence, and how the science can kind of much better interact with the political decision making. And I think that it's this kind of interface between science and politics that we are struggling so much with, which is potentially, as Humberto pointed out, perhaps something that is already something which is occurred long time even before COVID. This kind of what I would call political crisis, which is a nationalism, which is an inward looking, which is a denial of science, which is part of life. It's part of what is around us, and should be an important part of how we decide a society to go forward. But if we deny that part, or if we deny other parts like inequities, for instance, we will have a very difficult time as a society to go forward in a sustainable way. And I think thinking as a scientist, what can be our role, perhaps in conjunction with very important parts of society, such as advocacy and other parts of society, is something important. I just want to put a last point in our reflection, which is about global goods, global public goods. I feel that we have lost the appreciation for shared public goods. And I think the manifestation of this is one thing that Alicia pointed out, which is health and healthcare and health systems, which is a public, let's say a public good. The other is climate. And I think one of my colleagues pointed that out and saying we are struggling so much with climate, protecting our environment. But I think also because we have lost the appreciation of environment of something which is a global good. And I think I hope that the post-pandemic world will kind of show us ways in which we can cherish and put that at the forefront, making that a priority and saying, how can we make decisions out of that spirit of a global common good. This is very ambitious, but perhaps there are specific things which we can demonstrate that this is valuable, and only that carries us forward. And we as scientists can perhaps have these, let's say, tools to demonstrate with evidence that this kind of global public goods can be essential for bringing us forward in society. So just reflections, not answers yet. Thank you. Muchas gracias, Verónica. No sé si Humberto o Julieta quisieran hacer un comentario o alguna pregunta antes de abrir el foro a nuestros invitados, exalumnos de BIU y de la UNAM. Just a quick question to Verónica. Quick question to Verónica. Do you think, or also this question to Alicia as well, is do you believe it's important the meritocracy in the world to reach this, this basic level of opportunities for people? I mean, I have been thinking seriously that in Mexico it's almost impossible to obtain any, you cannot really go forward with the meritocracy. This word doesn't exist in Mexico. But in your opinion, should we try to work in that direction? Bueno, oyendo a Verónica y todo lo que ustedes han hecho, a mí me faltó decir algo. No, lo que nos estamos viendo ahorita es la crisis de las democracias. Y esto es muy importante tratarlo de ver, porque nuestras democracias que aprobaron presupuestos con austeridad nunca previeron una situación como la actual. Mi impresión es, la pandemia o va a disminuir, o vamos a tener un ligero, un declive de la famosa curva, porque vamos que en la curva, todos los días la curva va ascendiendo, yo no sé cuándo vamos a llegar al clímax de la curva, pero vamos a llegar, ¿no? O sea, vamos a volver a regresar, pero no vamos a regresar de la misma forma. Y vamos a regresar como si hubiéramos tenido una guerra mundial.
evidenciando las desigualdades, evidenciando la falta de inversiones, no solamente del sector público, y de haber llevado una buena relación con el sector privado también. Esto es muy importante. O sea, si nosotros vemos los modelos de crecimiento en Japón, incluso en España, después de la dictadura, y China, van de la mano. Y quiebran las empresas, el Estado las salva. Pero también hay una regulación muy fuerte para que podamos salir adelante, ¿no? Y yo creo que aquí es donde, ante una crisis de nuestra, y yo digo crisis de las democracias porque se ha presentado en todo lo que, por lo que hemos visto, y vemos quién está pasando, quién está saliendo, yo creo que aquí tenemos que volver a repensar no solamente lo que es, y voy a utilizar una palabra, que es una de las aportaciones de las economistas feministas, que es la economía del cuidado. Se piensa que la economía del cuidado es el trabajo invisible que no está remunerado por parte de las mujeres, y es el cuidado de los niños y el cuidado de los ancianos. No, la economía del cuidado va más allá. La economía del cuidado es el cuidado de la vida. Y yo creo que esto es lo que tenemos que poner en el debate. Es ese cuidado de la vida que implica las grandes inversiones en salud, grandes inversiones en educación, y pongo agua porque pero también es el acceso a la luz, ¿no? Esto yo creo que es una lección muy dura, es una lección muy dramática lo que nos está dando la pandemia, pero yo creo que es el momento de reflexionar. Y bueno, hay que tener por lo menos la esperanza, ¿no? Porque no hay que ser tan pesimistas, pero hay que tener la esperanza de que sí podemos tener un mundo mejor. Y esto lo va a dar todos los procesos de elecciones, porque estamos en democracias. Entonces, pero veamos China. China no es una democracia. Y tampoco México fue un país de partido único, y crecimos, y tuvimos instituciones. Y ahora en democracia, yo creo que hay que reflexionar mucho, hay que cuestionar muchas cosas. Y esto que dijo Humberto de la etnicidad, porque él mencionó 3 conceptos: etnicidad, clase social y género, me parece que es algo que debería de profundizarse más. Y ahí es donde están las inversiones en la ciencia, las inversiones en los institutos de investigación, ¿no? Y esto no es de fifís, ni mucho menos. Pero bueno, yo quedo ahí. Yo lo dejo ahí. Yo tengo un Julieta, nos comentario quería decir final, algo. si se Sí, puede. Yo creo que algo importante a reflexionar en este momento es que el discurso de salud tiene que salir de las paredes del sistema de salud. Esto nos ha demostrado que si nos esperamos a que el problema llegue al sistema de salud, no va a haber sistema de salud suficiente para atendernos, resolver todos nuestros problemas. En el momento de tomar decisiones de poblaciones vulnerables, tenemos que discutir la salud en el momento de tomar decisiones de transporte público, tenemos que discutirlas en el momento de tomar decisiones de créditos, de casas. Tenemos que hoy creernos que la salud es un discurso importante al momento de construir naciones, de construir mundo. No podemos dejar que el discurso de salud se quede en el sistema de salud. Si nos esperamos a que los problemas lleguen al sistema de salud, nunca nos vamos a dar abasto. Tenemos que creernos este discurso de salud pública y involucrar a todos los demás que están construyendo junto con nosotros, que piensen en la salud en el momento en el que toman decisiones. Es lo único lo que quiero terminar. Mil gracias. No sé si tengan Andrea, Mariana, Raquel, Héctor, alguna pregunta. Andrea, te escuchamos. Hola, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Guillén, soy egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
Tengo aparte el privilegio de trabajar en la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la misma universidad, coordinando proyectos académicos con las 14 sedes que tiene la UNAM en el extranjero. Un poquito reflexión, efectivamente todos estamos en el mismo panorama y en el mismo sentir. Creo que es un momento en el que tenemos que bajar la guardia, que tenemos que desnudarnos, y así hay que decirlo, aceptar que no tenemos respuestas para los problemas, que esto está evolucionando mucho más rápido, para lo cual nosotros estamos preparados para generar esas respuestas. Entonces, abrir este tipo de mesas de diálogo y estas discusiones en el entendido, como bien decía Verónica, que aún no tenemos respuestas, pero que estamos dispuestos a colaborar para generar y entender el problema un poco más de raíz, porque no solo está enfocado a lo económico, al tema de salud, a inequidad, hay mucho de fondo, como ya lo mencionaban. Entonces, mi pregunta es, y ha sido una reflexión que he estado haciendo en las pasadas semanas y con los distintos colaboradores de la UNAM con los que he tenido oportunidad de platicar, es cómo desde las instituciones de educación superior podemos estar apoyando para no quitar del renglón y para que dentro de 3, 4, 6 meses que esto pase de ser una emergencia a ser una normalidad, cómo podemos apoyar para que la conversación siga ahí, para que estemos generando proyectos, alternativas, ideas, para que estar pensando en lo que sucedió ahora. Y creo que tenemos también una obligación de tener un ojo a resolver lo que está sucediendo ahora, pero también pensar en el futuro, es qué vamos a hacer dentro de 1 año, 2 años, 10 años, para que esto no vuelva a suceder. ¿Cómo podemos dirigir la conversación hacia allá y que no volvamos a estar, o por lo menos estemos un poco más preparados para la siguiente crisis que se nos presente? ¿Alguien quisiera responderlo? Quizás, Verónica y Humberto. perhaps just briefly responding to this with one idea, one theme that I think would be so important for both institutions, BU, UNAM, but perhaps more broadly, many other academic institutions, to focus specifically on research that has an angle on equity. Let's say every piece of research that we would like to see coming out of this time of crisis, it's our responsibility to document this inequity in various ways, with various disciplines, with various approaches. Inequity, research on inequity is obviously a multidisciplinary, needs a multidisciplinary approach in health, in economy, in sociology, in many ways. But documenting this, I think, is our responsibility. And I think basing the decision-making that we are hoping for over the coming years, basing that on data, and data particularly showing us what consequences the inequities that we are seeing at the moment have in health and economy and in our society in general, I think is tremendously important. And I just hope that the funders who allow us doing a lot of this research will just give us that, let's say, mandate and saying, whatever you're doing, you have that responsibility in documenting inequities, because we need that data to create a more equitable future. Thank you. Muchas gracias, Verónica. Yo estoy de acuerdo con Verónica que este tiene que ser un tema fundamental y que se complemente con propuestas. No podemos quedarnos admirando y diciendo, esto es lo que sucedió, esto es lo que está pasando. Esto tiene que venir con una propuesta de decir, y esto es lo que tenemos que hacer diferente cuando lo volvamos a enfrentar o en nuestro día a día. Muchas gracias. Humberto. Brevemente, respondiendo a Andrea, estoy totalmente de acuerdo en la propuesta de Verónica, que se debe tomar en cuenta, obviamente, es muy importante. Y Andrea, yo creo que lo que tenemos que hacer es meter en la currícula de formación, en las licenciaturas y en los posgrados este tema. Primero, para que no se olvide, es decir, que sea un tema que se esté discutiendo continuamente. Y dos, tenemos que forzar a las instituciones o las instituciones que dan los donativos de investigación, principalmente en México, CONACYT,
y en la UNAM hay que pedirle, si no me equivoco, es a DEGAPA, que lo metan como una parte de todo esto. Pero no me refiero a hablar de los coronavirus, sino en general. ¿Cómo nos podemos preparar como sociedad para las pandemias y las epidemias? ¿Qué tenemos que hacer? Y yo creo que esto se tiene que discutir en un ambiente académico y no se tiene que olvidar. Y por otro lado, en el nivel mucho más federal, que se tendría que exigir a CONACYT que en un momento determinado este tema se mantenga. Y no por un año, no porque ahorita ya pasó la emergencia y ya se abrió una convocatoria con CONACYT, ¿no? Que se mantenga como un tema donde nos permita integrar, hacer proyectos de investigación sistémica, en la cual se incluyen muchos aspectos. Ya no exigir que tú mandes un proyecto de investigación donde yo voy a ver los genes que son diferenciales para que una persona le pueda dar una enfermedad. Eso sería una de las preguntas de un proyecto más grande que debe incluir otros aspectos, incluso sociales y económicos. Es el momento en que tenemos que romper los paradigmas de la individualidad para pasar a hacer estudios mucho más globales. El problema es que en nuestras sociedades lo que se está premiando siempre es la individualidad. Que tú pertenezcas al SNI, que tú tengas los puntos para que te den premios en tus becas de exclusividad, etc. Ese tipo de asuntos nos ha hecho que seamos extremadamente individualistas. Tenemos que dar el siguiente salto. Y es la generación de ustedes, la generación que viene abajo, tenemos que abrir las puertas para que entonces se premie, por un lado, el que sean capaces de tener proyectos holísticos, que entremos todos y que no se esté premiando el que sea la cabeza de ratón o la cola de león, no. Se tiene que buscar la forma en que sea homogéneo. Además de lo de género, que obviamente me gustó mucho la idea de Verónica. Y tercero, yo creo que es muy importante que en las instituciones académicas se premie la comunicación de la ciencia, la comunicación de los resultados. No me refiero a un artículo científico, porque en el SNI nos evalúan con artículos científicos. En la UNAM, en el Instituto Nacional de Salud Pública, nos están evaluando y nos están midiendo el número de publicaciones. Ni modo, ahorita es así el sistema de evaluación. Eso debe cambiar para que ustedes en esta nueva generación no tan solo se premie el hecho de que tú tengas una buena idea y que se publique en una buena revista, sino lograste comunicarlo, lograste transferir toda esta información de un proyecto muy grande a la sociedad. Entonces yo creo que tenemos que ir buscando modelos diferentes que nos integren a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy un investigador básico del área biomédica, pero ¿qué pasa con la economía de un problema? ¿Qué pasa con la parte social? ¿Qué pasa con el problema de género? Y todo eso se debe integrar en proyectos más grandes. Pero insisto, nos han premiado mucho la individualidad y eso es algo que se tiene que terminar y se tiene que romper para buscar alternativas diferentes para las siguientes generaciones. Quisiera terminar con un brindis y cada quien un breve brindis. Y yo brindo por la generación de Julieta, de Andrea, de Mariana, de Raquel. El futuro de la salud y el futuro del mundo estará en muy buenas manos. Salud. Cheers. Salud. Lorna, tu brindis. So I'm wishing everyone blessings, peace, good health, and continued solidarity. Cheers. Cheers. Salud. Cheers. Salud. Julieta, tu brindis. Yo brindo por la colaboración y porque busquemos siempre la salud de las poblaciones. Salud. 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 Alicia, tu brindis. Bueno, yo brindo por el cuidado de la vida, ¿m? Y para que las nuevas generaciones apunten más a esos derechos de la humanidad. Salud. 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 Verónica, tu brindis, por favor. To a world that acts according to the motto, we are all in this together. So, solidarity. Solidaridad. Cheers. Salud. Salud. Cheers. Roberto, por favor, tu brindis. Yo deseo que después de esta pandemia, después de este problema, salgamos mejores seres humanos, que tengamos una mejor humanidad, que seamos mejores seres humanos. Salud. 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 Mariana, perdón que no pudiste hacer una pregunta, pero haz un brindis, por favor. No se preocupe. Creo que yo brindo porque viene un futuro prometedor, porque nuestra generación está
buscando respuestas, está motivada a hacerlo porque enough is enough. Entonces brindo por ese futuro y porque todos estamos hoy juntos con Salud discutiendo esto, ¿no? Salud. 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 Andrea. Brindo porque el platicar y tener estas conversaciones me dan esperanzas. Sé que efectivamente todas las pláticas que he tenido con colaboradores me hacen pensar que sí hay una respuesta, que sí hay una manera y que podemos responder de manera rápida siempre y cuando nos estemos enfocando en las cuestiones importantes, que en este tema es el bienestar de todos. Salud por eso. Salud. Salud. Raquel. Yes, so I give a toast to all of the people who are working in the front lines, I guess all the essential workers, and then even also the people who are doing their part by staying home and helping, I guess, save the world in that way. So, Cheers. Héctor. Bueno, nada más compartir la frase de que creo que todos estamos en el mismo océano, pero no en el mismo barco, ¿no? Entonces retomar un poquito y brindar por la solidaridad de la gente en las clases, digamos, privilegiadas, como decían, los que tenemos acceso al agua, a la luz, con los que no han sido no han tenido tanta suerte y con los que han sido afectados por la pandemia en un grado más grande. Salud. Salud por ello. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos a esta tertulia que realmente resultó de enorme interés y a todas las personas que están escuchando. Thank you so much for joining us. And we will continue the Tertulias, National University of Mexico in Boston, a dialogue between two cities, between two and several universities, and all working towards a better future for everyone. Thank you.